definir como una parte de la medicina legal, esto pues ya lo habíamos mencionado, que va a tener por objeto estudiar todos los efectos que los traumatismos puede ocasionar en una persona. Eso es en general lo que abarca la traumatología forense. En traumatología forense, y vuelvo a comentarles que nosotros tenemos que trabajar con abogados, hay varios conceptos que tal vez para los médicos clínicos pues probablemente significan lo mismo o no ven que haya alguna diferencia. Sin embargo, para lo que somos los forenses y los abogados, ¿verdad? Sean estos procuradores, sean estos jueces, fiscales, ¿verdad? Y también agentes policiales que son con los que constantemente estamos trabajando. Hay conceptos diferentes, ¿verdad? Aunque, como les digo, para los médicos clínicos, pues probablemente quiera decir lo mismo. Entonces, uno de esos conceptos que vamos a ver este día es el concepto de lo que es una lesión. Una lesión vamos a definirla como el daño anatómico o funcional del cuerpo humano que es producido por cualquier forma de fuerza exterior. Eso es el concepto de lesión, ¿verdad? El daño anatómico o funcional en el cuerpo humano producido pues por un agente externo. Ahora, lesión desde el punto de vista jurídico es siempre toda alteración anatómica o funcional, pero acá le incluyen que una persona le cause a otra, sin ánimo de matarla, ¿verdad? Y hace uso de la fuerza, ¿verdad? O el empleo de una fuerza exterior. Eso es desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Ya aquí toman pues cualquier daño que una persona le ocasione a otra, ¿verdad? Haciendo uso de una fuerza exterior. Eso es básicamente, ¿verdad? El concepto de lesión desde el punto de vista jurídico. Porque necesitamos saber quién le causó el daño a otra persona, ¿verdad? O quién le causó una lesión. Ahora, bueno, y regresando a esto, acá ustedes como futuros clínicos, o bueno, no sé a quién puedo tener en medicina forense de residente, cuando les llega un paciente con alguna alteración anatómica o funcional, a ustedes no les interesa que haya sido causada por el esposo, por el hijo, por el papá, por el tío, por un vecino, por quien sea. Ustedes igual lo van a atender. Ustedes le van a dar la atención médica que necesita. En cambio, para todos los que trabajamos desde el lado de la parte jurídica, aquí sí interesa saber quién fue la persona que ocasionó esa alteración anatómica o funcional. Porque recuerden que debe haber un responsable quien debe responder, ¿verdad? Para poder resarcir el daño que ha ocasionado. Entonces, sí pueden ver la diferencia, ¿verdad? De lo que es lesión desde el daño desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista clínico o meramente médico. Otro concepto que también ocupan los señores abogados es el de daño. Y daño lo vamos a definir como el detrimento
o menoscabo que por acción de otro recibe la persona o bienes. Es decir, la lesión va a ser que recibió una pedrada, pero esa pedrada en mi organismo, ¿qué me va a causar? ¿Qué detrimento o menoscabo me va a causar? Me va a causar que tenga dolor de cabeza, me va a causar que esa herida me duela y no pueda trabajar, me va a causar que quede afectada con un síndrome de estrés postraumático, que quede temerosa. Entonces, el daño va enfocado a a las repercusiones que una lesión causa en una persona, ¿verdad? ¿Qué detrimento va a tener una persona por haber recibido, pues, una lesión, ¿verdad? Y por supuesto, va a ser importante saber que, por ejemplo, mi esposo me causó ese daño psicológico o ese daño físico o ese daño sexual, ¿verdad? Y que definitivamente me va a alterar, pues, todo mi funcionamiento como persona. A eso se refiere el concepto daño. Ahora, lesión y daño. Entonces, para los abogados son dos conceptos diferentes, ¿verdad? El término lesión, pues los abogados lo van a utilizar para tipificar el acto humano antijurídico. Si ustedes hacen un pequeño recordatorio, yo sé que ya estudiaron lo que es la clase que di el martes pasado, mencionaba que el Código Penal en su artículo 142, 143 y 144 les hablaba de los diferentes tipos de lesiones vistas desde el punto de vista legal. Hablábamos en el 142 de lo que son las lesiones. Y si ustedes recuerdan, lesión va a ser todo aquel alteración funcional, ¿verdad?, del cuerpo que tarde entre 5 y 20 días para curar o que ocasione una incapacidad que va desde los 5 a los 20 días. Y si ustedes recuerdan, la pena andaba por ahí por 1 a 3 años. En el 143 hablaban de las lesiones graves y acá era cuando hablábamos de que esa alteración funcional o anatómica iba a tardar en curar más de 20 días o que la persona iba a tener una incapacidad arriba de 20 días. Y acá el tiempo, la pena que le iban a imponer a esta persona que hubiese causado pues esa lesión, iba a andar por ahí por los 4 a 6 años. Y en el 144 les hablé sobre las lesiones muy graves. Y estas pues ya eran las que iban aparte de curar en más de 20 días, iba a haber, por ejemplo, una malformación, una amputación, ¿verdad? Una cicatriz, ¿verdad?, que causara deformidad. Entonces, el tiempo de pena para esta persona que ocasionó este tipo de lesiones iba a andar entre los 4 y los 8 años. Entonces, ven ustedes que los abogados ocupan el término lesión para referirse a el acto antijurídico en sí, es decir, para tipificar el delito. Ellos pueden decir que todo lo que ha sufrido una persona en un hecho de tránsito, por ejemplo,
fueron lesiones graves y ellos puede ser cualquier lesión, pero que tarde más de 20 días en curar. O bien que digamos, es una lesión muy grave porque el forense me está diciendo acá que hubo la pérdida de un órgano o la amputación de un miembro. Entonces, a esto se refiere con el término lesión. Ahora, para imponer al responsable la obligación de reparar el daño, el de reparar pues lo que ha ocasionado, a esa obligación que va a tener este hechor es, ellos se basan en el concepto de daño. No sé si quedó claro cómo se toman los conceptos de lesión y daño. Doctora, yo tengo una consulta. Sí, dígame. Digamos que el responsable ocasiona un daño tercero en un accidente, digamos. Sí. Y que, digamos, el tercero se quebró el pie, ¿verdad? Sí. Es moderado, ¿verdad? Ya no es grave porque no perdió el pie, sino que es incapacidad por más de... Una lesión grave, sí. Más de 20 días, ¿verdad? Sí. En ese caso, ¿y el que fue responsable muere? Ajá. Entonces, ¿la familia es el responsable ahora? No. No. Si, por ejemplo, el que iba manejando ocasionó un accidente, como usted dice, ocasionó que se fracturara el pie, una persona que iba caminando, digamos. Es una persona que iba caminando. Pero él en el golpe del carro volcó y entonces él murió. Uh-huh. Ahí quedó. Porque no hay nadie a quien pues responsabilizar. En este caso, pues, los padres o los tíos o los hijos, ellos no pueden cargar con la culpa de una persona. Sí, entiendo. Cosa diferente, fíjese que cosa diferente sí es cuando, por ejemplo, un padre no pueda responder económicamente ante un hijo. Esto ya en la Procuraduría. Si, por ejemplo, la madre va y lo acusa de que no le ha ayudado con la manutención de su niño, ¿verdad? Tiene el niño 2 años y jamás le ha dado ni un 5 para el bote de leche, ¿verdad? Ni para medicinas, ni para nada. Entonces, claro, el de la obligación es el papá, evidentemente. Pero si el padre dice, mire, es que yo no le he ayudado porque es que yo no trabajo, no tengo trabajo, yo no tengo cómo poderle ayudar, entonces ahí sí se hace un estudio de los hermanos, los tíos del niño, se podría decir, o los abuelos, y entonces ahí sí, ellos sí pueden ser obligados a ayudar con la manutención de ese niño. Pero ese es en el aspecto civil, ¿verdad? Sí. Pero en el aspecto penal, no, ¿verdad? Ahí sí no. Ahí tal vez, con suerte, pudiera tener seguro social, ¿verdad? Y tal vez el seguro ayudarlo, ¿verdad? Sí. O también está, ¿cómo se llama? Una ley que está ahora, que es de los accidentes, pero se me ha ido el nombre ahorita, el FODEX, ¿cómo es que se llama? Pero hay una institución que es el que está ayudando ahorita a las personas que han salido lesionadas, ¿verdad? En un hecho de tránsito. Pero volviendo a su caso, si se muere el hechor, pues ya no hay más nada que hacer. Ok, muchas gracias. Hasta ahí llega. ¿Usted, su nombre? Ángela. Ángela. Martínez. Martínez, aquí sí, aquí la tengo. Ángela Gabriela Martínez Gabarrete. Sí. No, yo ya tengo aquí la lista. Bueno, sigamos. ¿Alguien más? ¿Todo está claro? Doctora, yo quería que usted Dígame. me diera otro ejemplo, por favor, de lesión y daño. Bien, vamos a ver. Para poder diferenciarlas. Ajá. Por favor. Sí, claro.
Por ejemplo, tenemos dos vecinas que no se llevan bien, ¿verdad? Y entonces una tenía un cuchillo, discutieron y entonces una hiere a la otra, ¿verdad? Entonces hubo necesidad fue una herida en el abdomen y entonces hubo necesidad de hacer una laparotomía exploradora, por ejemplo. Una laparotomía aproximadamente anda curando en unos 30 días, ¿verdad? Entonces ya eso queda como una lesión grave, ¿sí? Porque es el tiempo de curación que yo le voy a dar es más de 20. Más de 20. Entonces, eso es la lesión, ¿verdad? La alteración anatómica que esta señora tuvo, causada por la vecina, ¿verdad? Le ocasiona que ese daño, perforó el intestino o lo que haya sido. Eso es lesión, ¿sí? Ahora, el daño, bueno, mire, pero es que fíjese que el daño que le causó es que le perforó la víscera, ¿verdad? Hubo necesidad de operarla y la pobre señora va a pasar incapacitada un mes, que no va a poder trabajar y entonces a ella le estamos causando un menoscabo, ¿verdad? Porque en un mes ella no va a poder hacer las actividades que normalmente hacía, no va a poder caminar bien, le va a doler, probablemente no va a poder comer porque es que le han dicho que solo tiene que comer dietita blanda. Todo eso que viene a alterar su vida normal, por decirle así, es el daño, ¿verdad?, que le ha causado. Y entonces va a venir el juez y en base a ese daño que la señora ha tenido, de que va a pasar acostado un mes, que no va a poder trabajar, y entonces viene el juez y dice, bueno, esta señora ganaba tanto, ha gastado tanto en medicamentos, entonces le vamos a dejar, le vamos a imponer a este chor que pague $800. Entonces es la responsabilidad civil. Entonces, por el daño que le causó a la señora. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, doctora, gracias. Sí, bien. ¿Alguna otra duda? Bien, continuemos. También, bueno, dentro del concepto de daño, ¿verdad? Se van a englobar pues todos los cambios que estos traumatismos causan en el organismo humano. Ustedes como futuros médicos saben que, imagínense que le perforó el intestino y la dejaron con colostomía. O sea, esa señora con colostomía va a pasar por lo menos 3 meses con esa incomodidad de estar defecando por una bolsa, no va a poder hacer ejercicio fuerte, no va a poder trabajar. Todos esos cambios que le ocasionó esa herida sufrida va dentro de lo que es daño. Y esto provoca pues un detrimento de la salud psíquica y física, ¿verdad? Porque la señora, o sea, una persona que está defecando por su pared abdominal, definitivamente debe sentir horrible estar haciendo eso. O en su salud, imagínense que tiene dehiscencia de los puntos de los bordes, ¿verdad?, de la colostomía, o no tiene dinero, ¿verdad?, para estar comprando esas bolsas especiales, ¿verdad? Y entonces sufre una infección. Entonces todo eso le causa un detrimento a la víctima, ¿verdad? Tanto física como psicológica. Y también el concepto de daño va a ir incluido, ¿verdad?
cuando se afecten órganos, aparatos, sistemas, miembros o aptitudes en general. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de que lo atropellaron, ¿verdad? Y entonces en el atropello perdió una pierna. El daño que le ha causado es que esa persona no va a volver a caminar. Ah, doctora, pero es que puede caminar con muleta. Sí, pero lo normal en una persona es que camine con sus dos piernas. Aparte del daño psicológico que le va a ocasionar a una persona al perder un miembro. Entonces, ¿sí quedó claro el concepto de daño? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Otros conceptos que también nosotros hacemos diferenciación es en el concepto de traumatismo y trauma. Muchas veces los médicos clínicos utilizan estos dos conceptos de manera indistinta. Para nosotros en el área forense sí hay diferencia, ¿verdad? Entonces, trauma. Para nosotros, trauma es la violencia exterior. Por ejemplo, un trauma contuso, ¿verdad? Es el ejemplo que yo les he puesto aquí, ¿verdad? Con este puño le causaron, pues, un daño o una lesión a esta persona, ¿verdad? Y entonces, el traumatismo va a ser el daño resultante de esta fuerza exterior. ¿Sí quedó claro? Les pongo otro ejemplo. Recibió una persona un disparo con arma de fuego y entonces el proyectil penetró en el tórax. Vamos a decir entonces trauma causado por un proyectil disparado por arma de fuego a nivel del tórax. Pero el traumatismo es, mire, es que el traumatismo es la contusión pulmonar o la laceración pulmonar que sufrió o entramos ahora a la clasificación de las lesiones. Y las lesiones las podemos clasificar desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, podemos hacer una clasificación desde el punto de vista anatómico, podemos hacer una clasificación desde el punto de vista del agente que lo produce y también podemos hacer una clasificación dependiendo de las consecuencias que produce. Desde el punto de vista anatómico, nos vamos a referir al área del cuerpo, ¿verdad? Hay segmentos, ¿verdad? El cráneo, extremidades, tórax, abdomen, región genital, ¿verdad? La pelvis, etcétera. Eso es una clasificación desde el punto de vista anatómico. También pudiéramos hacer una clasificación desde el punto de vista del agente que lo produce. Por ejemplo, puede ser causado por agentes físicos, ¿verdad? Pues aquí una pedrada, un puñetazo, un cuchillo, un arma de fuego, un bate o un zapato, etcétera. Todo eso son agentes físicos. También podemos tener que el hechor ha utilizado agentes químicos. Le tiró ácido en la cara, le metió lejía a la fuerza que tomara,
eh, le tiró lejía en los ojos, ¿verdad? Y entonces nos llegan todos con los ojos todos hiperémicos. Eso es agentes químicos. Y también, pues, agentes biológicos, ¿verdad? También podemos tener aquí todo lo que son virus, bacterias, hongos, ¿verdad? Que son, pues, los agentes biológicos más comunes. La clasificación también, dependiendo de las consecuencias que causa la lesión, así tenemos pues que estas pueden ser lesiones que no ponen en riesgo la vida de una persona. Por ejemplo, esta joven con todos estos estigmas unguiales que ustedes le ven aquí, pues esas lesiones definitivamente no le pusieron en riesgo la vida, ¿verdad? Sí le causaron un daño terrible, ¿verdad? Porque la pobre no va a salir a la calle, va a estar traumada porque su carita era bien bonita y iba a quedar con todas esas cicatrices. Pero no pusieron en riesgo la vida de esa paciente. Y también tenemos las lesiones que ponen en riesgo la vida de una persona, ¿verdad? Ya vamos a ver cuáles son los elementos que nosotros tomamos en cuenta para decir que una lesión puso en riesgo la vida. Y definitivamente esto, vamos a poner acá, estos conceptos, esta clasificación es básica para el abogado. Porque si esa lesión que sufrió, ¿verdad?, no puso en riesgo la vida, lo tipifican como lesiones que pueden ir desde simples lesiones a lesiones muy graves. Y la pena máxima de una lesión es 8 años, ¿verdad? Cuando se comprueba que es una lesión muy grave. Sin embargo, una lesión que puso en riesgo la vida, esta incluso puede cambiar la tipificación del delito, porque ya no serían lesiones, sino que ya podría hablar el abogado de un homicidio en grave tentativa. O hoy en la actualidad tenemos los feminicidios en grado tentativa. Entonces, las penas por un homicidio o un feminicidio en grave tentativa pueden llegar a los 20 años de prisión. Entonces, establecer esto es una cuestión bien delicada, porque de ahí va a depender, pues, la pena que le den a una persona. Ahora, yo sé que ustedes me quisieran preguntar, doctora, usted dice que todo lo que decimos los forenses le va a ayudar al juez para imponer la reparación del daño. ¿Qué pasa o qué se les ocurre a ustedes que pasa cuando el hechor dice no tengo dinero? Le impusieron que tenía que pagar, condenaron al médico y le pusieron como responsabilidad civil que tenía que darle a la víctima $20,000. Pero el doctor dice, yo no tengo dinero. ¿Qué se les ocurre a ustedes que sucede en estos casos? Lo envían a prisión. ¿Su nombre? Ruth Moreno. Moreno. Se podría imponer una cuota mensual. Una prórroga de tiempo, no sé. ¿Sí? ¿Su nombre? Ángela. No. Natalie. Sí. Natalie. Natalie Ayala. Natalie Ayala. Y Ángela, yo dije la de la prórroga de tiempo. Ajá, Ayala. ¿Trabajo comunitario? Espérame. Natalie, no quiero que se me pierdan. Natalie me dijo, ¿verdad? Sí, Natalie Ayala. Ya la vi. Y también Ángela por aquí. ¿Alguien más? ¿Oí una voz ahí de un caballero? ¿Trabajo comunitario? ¿Su nombre? Noel Meléndez. Meléndez.
Meléndez. No, él sí está. Pues pudiera ser cualquiera de ellas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo no tengo para pagar es la responsabilidad civil, tengo que tener una responsabilidad penal. Definitivamente voy presa, ¿verdad? Y ni modo, ¿verdad? No me va a aplicar aquello de que debo cumplir solo las 2/3 partes de la pena para poder salir. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si a mí me han dado 30 años de cárcel y me impusieron $3,000 para como responsabilidad civil, y yo digo, mire, no tengo dinero, entonces me voy y tengo que cumplir los 30 años. Si, por ejemplo, digo, sí, tengo los $3,000, se los pago, entonces, bueno, ven una buena, pues yo estoy en disposición. Entonces, no es que me bajen la pena, pero mis 30 años los pueden dividir en 3 y las 2/3 partes son 20 años. Entonces, igual me pueden favorecer, solo cumplo 20 años, que es bastante, 20 años, siempre y cuando yo demuestre dentro de la cárcel que estoy en los grupos estos, Yo Cambio, que participo en la cocina, que participo, ayudo en la clínica, que ayudo a limpiar los baños, que etcétera, etcétera, etcétera. Ven una buena disposición del arreo en este caso, ¿verdad? Entonces, o bien yo puedo llegar en los hechos culposos, por ejemplo, que ocurrieron pues sin que yo hubiera buscado hacer un daño, el juez dice, mire, tiene que pagar $2,000. Mire, yo sí puedo pagarle los $2,000, pero voy a ir pagándoselo, yo puedo pues pagarle $25 mensuales. Híjole, pero se va a tardar, ¿qué? 10 años. Bueno, señora, o lo acepta o lo deja porque él tiene buena disposición, ¿verdad? Y le va a ir pagando poco a poco. Gana, supóngase que gana, mire, yo gano $300 mensuales, tengo hijos, familia, entonces, bueno, sí, señora, le van a dar $25 mensuales, ¿verdad? Son las injusticias de la justicia. Pareciera risible, pero son las situaciones que así se dan, ¿verdad? Doctora, dígame. Una pregunta. ¿Y si en este lapso de tiempo que se está cancelando, digamos, la pena que le impusieron por ese daño, la persona que fue lesionada y dañada muere? Ya no sé. Ya no se sigue pagando. No, ya no. O tal vez ahí depende del juez, que se lo dé a la familia, ¿verdad? Para ayudar a la familia en los gastos. Pero esas, como le digo, son decisiones del juez. Ya cada juez, pues, es el que... existe lo que se llama sana crítica, ¿verdad? Y pues eso lo decide el juez, ¿verdad? Según su criterio. Ahora, por ahí me dijo Noel, trabajo comunitario. El trabajo comunitario se deja, por ejemplo, cuando, ¿cómo le explico? Ese es como que fuera la responsabilidad penal, pero cuando es cuestión de dinero es responsabilidad civil. Son jueces diferentes, los del área civil y los del área penal, ¿verdad? Entonces, mire, con trabajo comunitario no le voy a ayudar al pobre que ha perdido una pierna, ¿verdad? Trabajo comunitario lo dejan, por ejemplo, así como querían dejar cuando se ha cometido una estafa, por ejemplo. Entonces lo condenan a 2 años de prisión, pero entonces dice el juez, menos de 3 años es escarcelable,
y entonces le vamos a dejar que no vaya preso, pero que haga trabajo comunitario, ¿verdad? Que vaya a barrer, o sea, eso es trabajo comunitario, ¿verdad? Que diga que va a enseñar, dar clases de gratis, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues con eso no le está reparando el daño a una víctima cuando son casos penales, ¿verdad? Entonces, no sé si quedó claro, Noel. Sí, doctora. Bien, perfecto. ¿Seguimos? Entonces, según también podemos hacer una clasificación por la calidad del daño, ¿verdad? Que se ha provocado. Y acá pues tenemos aquellas lesiones que van a dañar, ¿verdad? Dejando una cicatriz o un defecto, ¿verdad? Y vuelvo con las modelos o las presentadoras de televisión. Si imagínese le quedara una cicatriz como la de esta persona, seguramente no volverían a contratarla como modelo ni como presentadora de televisión. Entonces, pues, el daño que le ha causado a esta persona, pues, es grande, ¿verdad? Y así cada caso en particular. También se tienen aquellas lesiones que mutilan, ¿verdad? Los casos, por ejemplo, de una amputación. Tenemos las lesiones que invalidan, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hay secciones medulares, ¿verdad? Y quedan los parapléjicos o cuadraplégicos. Tenemos también aquellas lesiones que pueden provocar abortos o aceleración del parto. También podemos tener una clasificación de las lesiones de acuerdo a su intencionalidad, ¿verdad? Y entonces acá, esto lo vimos en la clase pasada, las lesiones dolosas y las lesiones culposas. Y recuerdan que es importantísimo que delimitemos si la intención ha sido con deseo de hacer daño o si no había una intención de hacer daño, ¿verdad? Y las penas, pues en ambos casos son diferentes. Mencionamos que las culposas eran cuando no se tuvo la intención de dañar, ¿verdad? Y las dolosas cuando pues sí ha habido una intención de hacer daño. Esto lo vimos en la clase anterior. También tenemos una etiología de los traumatismos, homicidas, suicidas y accidentales, que también lo vimos en valoración de daño corporal. Ahora, ¿cuándo se va a considerar que una lesión es mortal? Bueno, acá las lesiones mortales pueden clasificarse en dos tipos, aquellas que se producen por mecanismos directos o las que se producen por mecanismos indirectos. Dentro de las que se producen como mecanismos directos están la destrucción de centros vitales, ¿verdad? Encéfalo, corazón, pulmones. También una lesión mortal pueden ser hemorragias severas, ¿verdad? Que pueden llevar a un paciente a un shock hipovolémico y pues estas personas mueren inmediatamente. Y también aquellas personas que sufren traumatismos extensos. Yo quedé impactada hace como unas 3 semanas o un mes, no recuerdo exactamente. Anduvo circulando en redes sociales un señor que iba en una motocicleta bajando la carretera hacia el puerto. Este señor quiso rebasar a un vehículo y chocó de frente con un vehículo que venía subiendo para San Salvador. Inmediatamente la moto agarró fuego y él agarró fuego. Y han filmado, era como el hombre antorcha, quizás. Fue terrible, de verdad, ver a ese ser humano quemándose, pero quemándose. Y
La pobre gente paró los carros porque se ve en el video, yo no sé si alguien tuvo la oportunidad de ver ese video. Imagínense la carretera del puerto, eran como las 10 de la mañana, el calor, y la gente con botellitas de agua le tiraban agua porque querían apagar el fuego en el pobre hombre, ¿verdad? Que por cierto tenía 29 años. Y pues aguantó vivir como, quiero ver cuánto, ni 24 horas, como 17 horas, y murió. Ahora imagínense, tenía el 95% de su superficie corporal quemada, con quemaduras grado 3, grado 4, con áreas carbonizadas completamente. Entonces, esos traumatismos extensos, pues causan un shock traumático y pues mueren estas personas, ¿verdad? Sin mucho, ¿verdad? Imagínese usted el 95% quemado de su cuerpo. Las lesiones mortales de mecanismo indirecto, ¿verdad? Acá vamos a tener un proceso patológico. Bueno, ya no les pregunté si alguien vio ese video. ¿No? ¿Nadie lo vio? Sí, lo vi, doctora. Usted lo vio, ¿verdad? Que fue terrible. Realmente no se impactó, no sintió feo verlo. Sí, la verdad sí. Que se estaba quemando vivo y todavía se movía y ay. Horrible, fue horrible. Sí, hasta uno de médico, pues, ahí se le olvida a uno que es médico y solo piensa, Dios santo, una persona, un ser humano quemándose vivo, ¿verdad? Pero ¿sabe usted su nombre? Brenda. Brenda, ay, su apellido Brenda. Santa María. Santa María. Sí, aquí la tengo. ¿Sabe qué es lo que más me impactó a mí? Que cómo es que subieron un video así a las redes sociales, ¿verdad? El morbo de la gente, ¿verdad? El amarillismo de la gente, ¿verdad? Porque realmente fue impactante. Bueno, sigamos y veamos ahora los mecanismos indirectos. Tenemos pues si es un mecanismo que puede ser anterior al hecho, como por ejemplo una persona que sea diabética o que tenga hemofilia, ¿verdad? Y sufre un trauma, no va a curar de la misma manera que una persona normal e incluso pues puede morirse, ¿verdad? Puede ser que haya el proceso patológico sea concomitante al momento en que se sufrió la lesión, como por ejemplo procesos infecciosos. Imagínense que lo hirieron con un cuchillo todo oxidado, ¿verdad? Todo mojoso, todo sucio. Y ahí pues además de causarle la herida, pues le metieron el montón de bacterias, ¿verdad? Y también tenemos pues mecanismos indirectos que son posteriores al proceso, al hecho, ¿verdad? Y acá pues tenemos las famosas procesos infecciosos como neumonías nosocomiales o los tromboembolismos, ¿verdad? En los casos se recuerdan que se ve muy frecuente en personas que se fracturan huesos largos y permanecen mucho tiempo encamadas, pueden formar tromboembolismos pulmonares y eso es lo que los lleva a la muerte. Ahora, las lesiones que ponen en peligro la vida de los pacientes, ¿verdad? No puedo ver esto. Bueno, lo que yo les mencionaba hace un momento, con mucha frecuencia pues los tribunales nos solicitan que determinemos si una lesión ha puesto en riesgo la vida de un paciente. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar nosotros que una lesión pone en riesgo la vida del paciente? Bueno, definitivamente hablar de una lesión que puso en peligro la vida, eso es sinónimo de muerte, ¿verdad? Un peligro de muerte, ¿verdad? Acá vamos a tener un riesgo de que suceda algo mal, ¿verdad? Y hay peligro de vida, ¿verdad? Y el peligro a perder una vida. Eso es básicamente una lesión que pone en peligro la vida.
Ahora, ¿cuáles son esas normas orientadoras que nosotros vamos a tomar en cuenta para hablar de una lesión que ha puesto en riesgo la vida de una paciente? Bueno, en primer lugar, que haya habido afectación de órganos vitales, ¿verdad? Un hematoma subdural, un epidural, ¿verdad? Hubo una lesión pulmonar, hubo una lesión renal, todos esos son órganos vitales. También si una lesión o un daño, ¿verdad? Hubo necesidad de penetrar a cavidad, por ejemplo, entró el proyectil al abdomen o al tórax o al cráneo, o hubo necesidad de parte del médico de hacer una craniotomía, ¿verdad? Una toracotomía o una laparotomía. Ya ahí, pues definitivamente, este tipo de intervenciones quirúrgicas son delicadas, ¿verdad? Y ahí, desde el momento en que se abre un paciente, se está poniendo en peligro la vida, ¿verdad? Y es porque hay que ir a salvarlo, porque si no se le entra, se va a morir. También cuando tengamos personas con hemorragias severas y cuando haya sucedido estas lesiones en personas que tenían patologías previas, a tipo diabetes, tipo hemofilia, ¿verdad? Pues definitivamente estas lesiones van a poner en riesgo la vida. Ahora, también creo que yo les comentaba en clases anteriores la importancia de que determinemos las lesiones si son vitales o son post-mortem, ¿verdad? Entonces, para ello, nos basamos en 3 grupos de signos para poder determinar que una lesión fue causada antes de morir o se produjo ya cuando el individuo estaba muerto. Por ejemplo, podemos mencionar los signos macroscópicos, que son pues de los más utilizados. Cuando veamos una lesión que está sangrando, e incluso fíjese que se habla de la formación de coágulos, al cadáver le podemos hacer la prueba de lavado y un coágulo que fue producido en vida por una lesión, ¿verdad? Una herida, por más que le echemos agua, ese coágulo se va a mantener en la zona de la lesión. Si es porque le cayó sangrita, porque venía de otro lado, ¿verdad? O se contaminó de algún lado con sangre, entonces cuando le metamos el chorrito de agua, se va a lavar, ¿verdad? Entonces, estas pues son pruebas sencillas que nos pueden ayudar a hablar del carácter vital de una lesión. También una lesión que fue producida en vida, vamos a encontrar los bordes retraídos. También vamos a encontrar los signos de inflamación, ¿verdad? Yo sé que ustedes se acuerdan de patología. No sé si les dio clase el doctor Ramos y la doctora Vides, o el doctor Molina, por cierto, Giovanni Molina. Sí. ¿Sí les dieron clase? Sí, doctor Molina. Giovanni, ¿verdad? Bueno, con él damos patología en la USAM. Él trabaja también en la USAM. Una gran persona, el doctor, ¿verdad? Entonces, ya le voy a decir, ahí tengo a sus alumnos, doctor, le voy a decir. Seguramente vieron en patología, ¿verdad? Todo lo que son las reacciones inflamatorias, ¿verdad? Entonces, una lesión que fue producida post-mortem, definitivamente no va a tener una reacción inflamatoria. También ayudan mucho los signos histológicos. Los signos histológicos son de los signos más confiables para poder determinar si una lesión fue causada antes o después de morir, ¿verdad? Acá lo que se va a tener es la famosa infiltración leucocitaria, ¿verdad? Vamos a tener una alteración en la permeabilidad de la pared del vaso y entonces
por estos espacios va a empezar a salir plasma, va a empezar a salir los neutrófilos y en el sitio de la lesión vamos a tener un edema, eritema, calor, rubor, ¿verdad? Entonces, esto de la infiltración leucocitaria, pues es uno de los hallazgos más importantes para hablar de carácter, pues, premortem. También si vemos presencia de trombos o en casos de que haya habido un poquito más de tiempo, que haya habido inicio de la reparación. Ustedes saben que va dentro del concepto de inflamación, ¿verdad? Respuesta del organismo ante un agente injuriante, ¿verdad? En donde se pretende aislar al agente, destruirlo e iniciar la reparación. ¿Sí o no? Ese es el concepto de inflamación, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Sí, voy a tomar ese silencio como un sí, ¿verdad? Bien, tenemos también los signos histoquímicos, perdón, y estos pues, la verdad que en medicina legal aquí en el país no los hacemos, pero es importante conocer porque pues en otros países sí se hace. Y acá lo que van a ir a buscar son las elastasas, que ustedes saben, son enzimas que se encuentran dentro de los glóbulos blancos, y estos participan en procesos como hidrólisis, ¿verdad? Y también en destrucción de tejidos necróticos, al igual que las beta-glucuronidasas que también pudieran detectarse. Entonces, pero eso aquí, como le repito, pues no lo hacemos. En cuanto a la cicatrización de las heridas, pues una cicatrización normal, ¿verdad? Vamos a tener una neoformación de tejidos dañados, ¿verdad? Y se va a tratar de restablecer, ¿verdad?, la continuidad del tejido, ya sea por sustitución con un tejido igual, ¿verdad?, al que le dio origen, sobre todo en aquellos órganos en donde vamos a tener células lábiles que se encuentran en constante mitosis, o bien que tengamos lesiones en órganos que están formados por células permanentes, es decir, que no tienen capacidad mitótica, y esto entonces va a ser sustituido por tejido fibroso. También creo que ustedes se acuerdan de ello porque se ve en patología. Ahora, la cicatrización puede darse por primera intención y por segunda intención. Por primera intención, pues estas son las más fáciles, ¿verdad? Los bordes se adosan fácilmente y se ponen unos puntitos de sutura, unas maripositas, y bueno, eso es cerrar a primera intención. Muchas veces ni siquiera cicatriz queda, ni se ve nada, ¿verdad? Pero podemos tener casos en que haya necesidad de una cicatrización por segunda intención, y acá pues lo que sucede muchas veces es que no hay un tejido suficiente, ¿verdad?, porque se ha perdido en el traumatismo, y entonces los bordes de la herida no pueden ponerse en contacto, y entonces hay que esperar que todo esto se llene de tejido de granulación. Entonces ahí sí hablaríamos de un cierre por segunda intención, ¿verdad? Ahora, tenemos también cicatrización patológica, y vamos a definir la cicatrización patológica como todos aquellos desórdenes fibroproliferativos, ¿verdad? Su nombre lo indica, esto no es normal. Dentro de este tipo de cicatrización tenemos lo que es una cicatriz queloide y una cicatriz hipertrófica, que son dos conceptos también diferentes y que muchas veces son confundidos, ¿verdad? Incluso por los mismos médicos. Entonces, una cicatriz hipertrófica vamos a definirla como aquella cicatriz en donde vamos a tener una producción excesiva de tejido fibroso, pero esta proliferación excesiva
se va a producir solo dentro de los bordes en los cuales se ha producido la herida o la lesión. Es decir, no se va a salir de esa zona que está dañada. Puede tener, pues, en estos casos, un patrón de regresión espontánea, ¿verdad? Y los límites pudieran sobrepasar, pero un poquito, ¿verdad? Pero no se alejan de la zona en donde se ha producido, pues, la lesión. Y tiene poca tendencia a las recidivas cuando son extirpadas, ¿verdad? Si se la quita, igual le va a volver a formar esta formación de tejido anormal. La cicatriz queloide, por el contrario, tiene un aspecto tumoral, ¿verdad? Se ve rojo rosado, a veces hiperpigmentada. Los contornos van a ser bien irregulares y lo que la diferencia de la hipertrófica es que esta sí se aleja de los márgenes iniciales de la lesión, ¿verdad? Entonces, esta no puede tener una regresión espontánea y también recidiva frecuentemente después de que la extirpan, ¿verdad? Entonces, si sobrepasa los márgenes, eso es queloide. Si no sobrepasa los márgenes, vamos a hablar de una cicatriz hipertrófica. ¿Sí nos queda claro la diferencia? Sí. Sí, doctora. Perfecto. Aquí tenemos otro ejemplo. Siempre es una cicatriz de una, ¿cómo se llama? Cesárea, ¿verdad? Una operación cesárea. Vean aquí esta mujer, solamente hizo una cicatriz hipertrófica, está solo donde fue cortado pues el tejido y la queloide, vea usted que ha sobrepasado los márgenes de la lesión. Ahora, la importancia médico-legal de las cicatrices pues tienen gran importancia, sobre todo si se dan en el rostro. Ya decíamos en el artículo 144 que lesiones muy graves, aquellas que causaban deformidad física y la pena andaba entre 4 y 8 años. Esta señora fue intervenida quirúrgicamente por una cirujana plástica y acá pueden ver ustedes, bueno, aparte que acá la mama ya se las había mostrado, pero acá hizo una fasciitis necrotizante la señora y vean ustedes cómo quedó de deformada. Ella buscó a la cirujana porque quería verse linda para su esposo y pues terminó pues en estas condiciones. Para nosotros es sumamente importante que determinemos cuáles son los límites del rostro. Entonces, ¿para qué vamos a delimitar esto? Para ver si la lesión es visible o la cicatriz es visible. Entonces, para nosotros los límites del rostro son desde un pabellón auricular al otro, arriba limitado por la inserción del cabello y abajo delimitada por la parte superior del cuello. Entonces, si se ve en esa zona, decimos pues que es una cicatriz pues deformante a nivel del rostro, ¿verdad? Si existiera estas lesiones, ¿verdad? Como podemos ver en estos casos, deberá citarse al paciente pues en cuestión de 6 meses para ver si va a ser de carácter permanente o no, ¿verdad? Porque pudiera ser que vaya desapareciendo poco a poco, aunque estas cicatrices difícilmente llegan a desaparecer completamente. Complicaciones que pueden presentarse en un traumatismo, ¿verdad? Hemorragias, infecciones, shock, embolismo, ¿verdad? Son algunas. Ahora, la clasificación de los traumas según la fuerza o energía que las produce es la siguiente: traumatismos mecánicos,
térmicos, eléctricos y químicos. ¿Verdad? Esos son los traumas. Aquí se me fue, era trauma, ¿verdad? Acá tenemos trauma mecánico, que se divide a su vez en subcutáneo, mixto y percutáneo. Dentro de los subcutáneos se incluyen todos aquellos que son producidos por objetos contusos, y las vamos a ver la próxima clase en contusiones, y también se incluyen las asfixias. Mixtos son explosiones, y dentro de los percutáneos tenemos las heridas por arma blanca y las heridas por arma de fuego. Los traumas térmicos pueden ser causados por calor o por frío. Y ahí sí vamos a tener quemaduras por calor y heladuras por frío. Los traumas eléctricos, estos pueden ser de dos tipos. Los causados por corriente domiciliar, ¿verdad? O doméstica, ¿verdad? Que son los que pasan en esos cables de alta tensión. Entonces, ahí vamos a hablar de electrocución. Y cuando son producidas por energía del ambiente, por ejemplo, un rayo, entonces vamos a hablar de electrofulguración. También tenemos traumas químicos, y estos pueden ser causados por cáusticos, ¿verdad? O también tenemos las intoxicaciones, cuando son, llegan al organismo, ya sea inhalados, ingeridos o por contacto. El trauma térmico, pues, es una quemadura, ¿verdad? Es una lesión en la piel que va a ser causada por diversos factores. Puede ser causada porque nos ponemos en contacto con una llama, porque nos ponemos en contacto con líquidos calientes, o bien cuando se pone uno en contacto con elementos que tengan temperaturas, ya sea muy altas o muy bajas. Y dentro de estas, pues podríamos mencionar cuando una plancha está caliente, y entonces usted se topa a la plancha y entonces ya le queda pues la quemadura. La importancia clínica, y en esto ponga atención porque no vaya a ser que se lo pregunte en el examen, la importancia clínica de una quemadura va a depender de los siguientes factores. Y esto pues se los enseñan a ustedes en cirugía. Primero es la profundidad de la quemadura, ¿verdad? Si afecta solo la dermis, la epidermis, si llega a celular subcutáneo, músculo, hueso. Así pues se van a clasificar. También va a depender del porcentaje de superficie corporal afectada. Hasta hay esquemas, ¿verdad? Donde parece que la cabeza es el 9%, la región genital el 1%, la pierna, creo que una pierna es el 18%, no sé, corríjanme si estoy equivocada, pero hay esquemas, y así uno puede ir haciendo el aproximado de superficie corporal que se encuentra pues afectada. También en el trauma térmico va a tener gran importancia las lesiones internas que se han causado por la inhalación de gases calientes o bien tóxicos, ¿verdad? La famosa ingesta del monóxido de carbono, ¿verdad? También pues va a ser importante. Que hay personas que no mueren en sí de las quemaduras, sino que de haber inhalado el monóxido. También otro punto importante es la prontitud, ¿verdad? Y eficacia del tratamiento, y también la prevención de las infecciones de las heridas, ¿verdad? O de las lesiones. Fíjese que antiguamente, cuando yo estaba estudiando, se hablaban de 4 niveles o 4 tipos de quemaduras. Pero hablábamos las quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado y las de cuarto grado o carbonización. Pero pues eso ha sido sustituido y se han dejado solo 3 niveles de quemadura. Las quemaduras superficiales, las quemaduras de grosor parcial y las quemaduras de grosor completo.
Las superficiales que coinciden con las de primer grado van a ser aquellas quemaduras que se van a limitar a la capa superficial de la epidermis. Por ejemplo, cuando uno va al mar, ¿verdad? Y no se pone suficiente protector solar, ¿verdad? Bueno, yo soy una que me encanta que me dé el sol, ¿verdad? Quedar con una piel bronceada, ¡ay, qué maravilla! Pero a veces pues uno no se pone el protector, ¿verdad? Y entonces anda uno todo rojo como que es camarón y arde, pero increíble, ¿verdad? Esa puede ser considerada quemadura de primer grado. De igual forma, si nos ponemos en contacto con superficies que estén muy calientes, lo que les mencionaba, la plancha o una olla con agua hirviendo, nos ponemos en contacto y nos puede dar pues esta zona eritematosa. Las quemaduras de grosor parcial que coinciden con las de segundo grado, acá estas van a implicar una lesión de la dermis. La característica de ella es que van a formar ampollas, vamos a ver halos congestivos y algunas veces este tipo de quemaduras puede dejarnos cicatrices. Tenemos las de quemaduras de tercer grado o grosor completo. Aquí pues se está afectando todo el espesor de la piel, ¿verdad? Dermis y epidermis, pero además se ven afectados vasos sanguíneos, linfáticos, glándulas sudoríparas, folículos pilosos, ¿verdad? Y en estos casos, pues, cuando es del cuero cabelludo, pues hay un compromiso, ¿verdad?, de la capacidad de regeneración y estas personas a veces quedan sin pelo, ¿verdad? Esto, pues, se dice que este tipo de quemaduras no duele porque hay afectación de terminaciones nerviosas, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se menciona que podrían, pues, no doler. Y pues, aquí les traigo lo que es cuarto grado carbonización en mis tiempos, ¿verdad? Ya aquí, pues, se afecta piel, celular subcutáneo, ligamentos, músculos, huesos. Y esta cae también dentro de lo que son las de grosor completo y son de extrema gravedad, suelen ser mortales, ¿verdad? Y si la persona queda viva, requerir amputaciones. Entonces, este es un caso muy, muy triste, realmente. Acá, esto sucedió hace algunos años. Una pareja de esposos llegó a dejar a sus hijitos, creo, eran dos, creo, al colegio. Ustedes saben que los chiquititos entran bueno, nosotros cuando estábamos en el colegio, entramos a las 7, antes de las 7, ¿verdad? Y entonces, pues, los papás lo van a dejar a uno a las 6:30, ¿verdad? Muchas veces. Entonces los señores se iban el esposo iba a dejar a la esposa al trabajo, pero se quedaban esperando dentro del vehículo que fueran las 8 de la mañana, que era la hora en que la señora entraba a su trabajo. Había llovido toda la noche, las calles estaban húmedas y ellos se parquearon. De pronto vieron que se había desprendido un cable de alta tensión y ustedes saben que uno de los mejores conductores es el agua y vieron aquel cable de alta tensión como que era una culebra brincando, ¿verdad? Y echando chispas. Y lo vieron tan cerca de su vehículo que la señora se asustó y lo primero que hizo fue abrir la puerta, poner sus pies en el suelo que estaba mojado e inmediatamente se electrocutó. Fue tanta la descarga que el vehículo agarró fuego
y la descarga también atravesó todo el vehículo, llegó al asiento donde estaba el esposo y ambos, además de la descarga eléctrica, pues se quemaron. ¿Verdad? Entonces, esta es la señora, ¿verdad? Vea usted cómo quedó totalmente quemada, carbonizada. Creo que más adelante traigo más fotos. Pasemos a trauma eléctrico, que el trauma eléctrico, acá la fisiopatología de la lesión eléctrica pues aún no está conocida pues completamente, pero se han descrito algunos factores que están relacionados con la gravedad de la lesión. Aquí, este señor tocó un cable de alta tensión y podemos ver que esa alta descarga causó una necrosis de coagulación, ¿verdad? Que fue producida por esa alta temperatura, ¿verdad? La descarga eléctrica. Estas lesiones producidas por la electricidad, pues por lo regular son mortales y puede la persona haberse puesto en contacto con corrientes de bajo voltaje, como decir las que tenemos en la casa, ¿verdad? O bien de alto voltaje, las que son pues transportadas por esos cables de alta tensión. O también por los rayos, como yo les mencionaba. Ahora, las lesiones pueden ser ya sea quemaduras o también ser capaces de que las grandes descargas puedan producirnos una fibrilación ventricular o bien un fallo respiratorio, ¿verdad? Muchas veces pues esa corriente vence la resistencia de la piel y pasa indiscriminadamente a través de todos los tejidos del cuerpo. Ustedes saben que nosotros somos 60% agua, por lo tanto nuestro organismo es un excelente conductor de la electricidad, por la que en cuestión de segundos una corriente de alto voltaje puede atravesar todo nuestro sistema pues, del cuerpo en cuestión de segundos. Y lo que les mencionaba, ¿verdad? Si hablamos de si es una electricidad, ya sea domiciliar o de los cables, hablamos de electrocución. Pero si es causada por rayos o corrientes del ambiente, ¿verdad? Eso se llama electrofulguración. La corriente, como les digo, pasa, ¿verdad? Y directamente nos va a dañar el corazón, ¿verdad? Dándonos arritmias, lesiones cardíacas, o bien pues llega directamente al cerebro y se produce un paro respiratorio, o bien pues una lesión directa a nivel cerebral. Aquí tenemos pues a la señora, pues el señor era el que les estaba mostrando. Así quedó ella. Vea, aquí está. Esta fue la parte que hizo contacto cuando ella puso el pie sobre el suelo. La corriente pasó inmediatamente y ella murió en el acto. Acá está cómo la corriente de alta tensión destruyó inmediatamente, pues casi que estaba amputado todo el pie. Y como agarró fuego el carro, pues tenemos también quemaduras de primer, segundo grado, ¿verdad? Y tercer grado tenía también. Este es el esposo, así terminó el señor, ¿verdad? Pudimos encontrar que acá fue donde la descarga eléctrica salió, porque siempre en estos casos buscamos el punto de entrada de la corriente y hay un punto de salida. Entonces esta fue la de salida, perdón, y esto es la espalda que estaba en contacto con el asiento. Los asientos ustedes saben que tienen pues alambres, cuestiones metálicas, y fue por ahí donde entró la descarga
eléctrica y salió por el pie, ¿verdad? Quemaduras por químicos, ya decíamos que podían ser por cáusticos, ¿verdad? Ácidos y álcalis, y también producir intoxicación. Esto lo vamos a ver con mejor detalle cuando veamos la parte de toxicología. Acá pues son quemaduras por ácido, ingesta de tóxicos que ha causado quemaduras a nivel de toda la cavidad oral. El dictamen, pues, siempre hacemos un informe donde ponemos los datos personales del paciente, ¿verdad? Describimos las lesiones, color, forma, localización, costras hemáticas, etcétera. Hablamos de si va a causar alguna repercusión funcional, cuánto tiempo va a tardar en curar, qué incapacidad va a causar para que esta persona pueda realizar sus actividades ordinarias y si va a dejar secuelas o está dejando secuelas, ¿verdad? Bien, un deseo no cambia nada, una decisión sí lo cambia todo. Espero que estén decididos a ser médicos y dentro de unos 2, 3 años poderlos llamar con todo orgullo, de verdad, mis colegas. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora, creo que no. ¿Todo claro? Entonces nos vemos. Esta clase ya se la mandé a la doctora Vargas, espero que se la suba. Le pedí que no la pusiera en PDF. Espero pues que la suba lo más pronto posible y nos veríamos el próximo martes a la misma hora, ¿verdad? Doctora, Dígame. una consulta. Dígame. En el caso de la paciente que subió, que tenía problemas pues, después de la cirugía plástica, Sí. Bueno, nosotros antes de un procedimiento, por lo menos en el hospital, llenamos un consentimiento informado y lo firma Sí. la paciente, ¿verdad? Sí. De que puede haber daños por esto y lo otro. ¿Qué tanta validez tiene ese consentimiento? ¿Qué tanto cubre, en este caso, digamos, a la doctora por eso? Mire, con el caso que les presenté, fíjense que tuvimos un problema. Bueno, no, nosotros no. No sé, y es algo que vamos a ver con detalle cuando veamos la parte de deontología médica. Fíjese que muchas veces los médicos no le explican con detalle a los pacientes los riesgos o las complicaciones a los que puede verse expuesto. Entonces, muchas veces el paciente ha firmado, ¿verdad? Pero ellos nos dicen que en ningún momento el médico se le acercó, que firmaron en blanco. Y de hecho, muchas veces encontramos los consentimientos informados así, no están llenos, solo con la firma del paciente y la firma del médico, ¿verdad? Pero no le han puesto nada, no le han puesto nada. Entonces creo que en este caso, fíjese que en este caso no procedió, y le voy a ser franca porque ya fue la audiencia. Según supe, la médico le dio indicaciones. La paciente era una señora que tomaba, fumaba y dentro de las indicaciones que le dejó la médico es que se tenía que mantener en reposo, quieta, no fumar, no tomar. Y al parecer el abogado defensor sí pudo probar que la señora no siguió ninguna indicación. Entonces, en este caso, pues, no procedió la denuncia, ¿verdad? Sí, el consentimiento informado aplica, pues, yo no le digo que no, pero pues eso lo analizamos nosotros. Y como le repito, la sorpresa nuestra ha sido que muchas veces esos consentimientos informados no están llenos. Le preguntamos a los pacientes y los pacientes nos dicen que ni siquiera se le acercó el médico a explicarle cuáles serían los riesgos de su intervención quirúrgica.
Y ustedes no me van a dejar mentir. Muchas veces no serían de, solo firme aquí, señora, cuando, o señor, entran al hospital y a la hora de las horas, híjole, pasan un montón de cosas. Es por ello que si explicáramos y mantuviéramos una buena relación médico-paciente, creo que nos evitaríamos muchas demandas contra médicos. Creo que al principio yo les dije que habían más de 2,000 denuncias contra médicos por casos de mala praxis. Entonces, muchos tienen consentimientos informados, pero al paciente no le importa. O sea, el paciente llega y nos dice, mire, no nos explicaron nada. Y muchas veces lo corroboramos porque los consentimientos informados están solos. De alguna manera queremos protegernos. Incluso nosotros en medicina forense ya estamos firmando, ya estamos haciendo que los pacientes nos firmen el consentimiento informado. Y lo vamos a ver con detalle porque es algo sumamente importante. Sí puede salvar al médico cuando está debidamente lleno, pero algunas veces también lo puede hundir, ¿verdad? Eso, como le digo, es parte de la investigación y pues hemos tenido de ambos casos. No sé si contesté su pregunta. Sí, doctora, gracias. Doctora, Dígame. yo tengo una consulta, pero Sí, es dígame. de una clase anterior. Dígame. Había unas indicaciones para hacer las autopsias, ¿verdad? Que eran, por ejemplo, los accidentes de tránsito, etcétera. Las muertes violentas. Las muertes violentas, perdón. Ajá. En el caso de que hubiese, o sea, el paciente sobrevive, digamos, y se lleva al hospital y del hospital muere, se hace la autopsia. Sí, Okay. lo indica, sí. Ok. Nos lo llevamos, aunque haya estado, ¿qué? Un mes ingresado, póngale. Uh-huh. Ustedes lo tuvieron un mes ingresado, le estuvieron dando toda la atención y todo, Uh-huh. pero lo llevamos porque es una muerte violenta. Okay. Seguramente murió por una causa indirecta, ¿verdad? Una nosocomial, digamos. Por ejemplo. Ajá. Pero el paciente no hubiera sido sometido a una ventilación mecánica, por decirle algo, si no hubiera sufrido una lesión en un hecho de tránsito. Entonces siempre el desencadenante fue una causa violenta, un agente externo. Entonces, ¿cómo se llama? El fiscal ordena, sí. Y fíjese que usted menciona eso. Nosotros, y ustedes de seguro han visto que tienen reos, que tienen un mes de estar ingresados en el hospital y ahí ha estado la policía y lo han tenido esposado en la cama, ¿verdad? Al señor, ¿verdad? O a la señora. Es un reo. Supóngase que tiene una insuficiencia renal, está todo edematizado, no había estado haciéndose su diálisis, ustedes lo tienen ahí un mes y al mes se muere. ¿Creen ustedes que habría necesidad de llevarlo a hacer autopsia?